a los sacerdotes. A los sacerdotes, el 7 de junio de 1973, la Virgen María les dice: estaré siempre a tu lado, renueva tu consagración a mi corazón inmaculado, eres mío, eres propiedad mía, debes ser en cada momento lo que yo quiero, debes hacer en cada instante lo que yo te pida. No tengas miedo, yo estaré siempre junto a ti. Ahora te estoy preparando para cosas grandes, pero poco a poco, como hace la mamá con su hijito. El 8 de julio de 1973, la Virgen María dice a los sacerdotes, hablando sobre la creación de un movimiento, el movimiento sacerdotal mariano: no mires ni diarios ni televisión, quédate siempre en mi corazón en oración. Ninguna otra cosa te deba interesar o importar, sino vivir conmigo y por mí. El movimiento sacerdotal mariano ha nacido ya, pero es tan frágil y pequeño que para crecer necesita de mucha oración. Tú debes vivir solo para esto, en ninguna otra cosa encontrarás gusto ni consuelo. El 9 de julio de 1973, la Virgen María le dice a los sacerdotes católicos: se perfila tu misión, hoy estoy muy contenta de ti, has estado siempre en mi corazón. Considera entonces cómo todo lo del mundo te parece lejano y sin sentido, cómo todo te cansa y te aburre, cualquier cosa que no sea yo, tu madre, que te quiere todo y en cada momento consigo. Aprende a dejarte poseer por mí, para que todo lo que tú hagas sea yo, a través de ti, quien lo haga. Hay tanta necesidad hoy de que sea la madre la que obre, y yo quiero actuar por medio de ti. Deberás sufrir aún, pero ánimo. Yo estaré siempre contigo, y tú gozarás como ninguna de las dulzuras de mi corazón de madre. Ravenna, 13 de julio del 73. En 1973, la Virgen María le dice a los sacerdotes: sí, verdaderamente me has consolado, has cambiado mis lágrimas en sonrisas, mi tristeza en alegría, te he sonreído, te he bendecido, motivo de mi llanto, del llanto de la madre, en estos hijos míos que en gran número viven olvidados de Dios, sumergidos en los placeres de la carne, y corren sin remedio hacia su perdición. Para muchos de ellos mis lágrimas han caído en la indiferencia y en el vacío. Sobre todo son causa de mi llanto los sacerdotes, mis hijos predilectos, la pupila de mis ojos, todos estos mis hijos consagrados. ¿Ves cómo ya no me aman? ¿Cómo ya no me quieren? ¿Ves cómo no escuchan las palabras de mi hijo? ¿Cómo a menudo lo traicionan? ¿Cómo Jesús presente en la Eucaristía es ignorado por muchos de ellos, dejado solo en el tabernáculo, con frecuencia ofendido por ellos con sacrilegios, con frecuentes descuidos? Tú me has ofrecido el movimiento sacerdotal mariano, lo acojo en mi corazón y lo bendigo. Serán todos sacerdotes míos, consagrados a mí, que harán todo cuanto yo les ordene. Se acerca el tiempo en que yo les haré oír mi voz, en el que yo misma me pondré a la cabeza de ese ejército preparado por mí para la batalla. Por ahora se deben formar con mucha humildad y confianza, dejando todas sus cosas para estar solo a mis órdenes, amando y siendo todos una sola cosa con el Papa y con la Iglesia, viviendo y predicando solo el Evangelio. Esto es hoy tan necesario. Los amo y los bendigo uno por uno. El 16 de julio de 1973, en la fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen María les dice a los sacerdotes católicos: ¿me preguntas por qué te he elegido para difundir mi movimiento? Le dice porque este mensaje le da a un sacerdote. Cuando te sientes tan inepto e incapaz, precisamente ves tu nulidad y tus debilidades y me preguntas: ¿por qué no escoges a uno más idóneo y capaz que yo? ¿Cómo puedo espiarte de mí cuando conoces bien todas mis pasadas infidelidades? Hijo mío, te he elegido a ti porque eres el instrumento menos idóneo. Así ninguno dirá que es obra tuya. El movimiento sacerdotal mariano debe ser solo obra mía.
A través de tu debilidad yo manifestaré mi fuerza. A través de tu nulidad yo manifestaré mi poder. Yo misma seré la capitana de este ejército. Lo estoy formando ahora en el silencio y en la intimidad. Como durante 9 meses formé a Jesús en mi seno, y por tantos años en el silencio y en lo oculto lo crié día tras día. Así es, ahora para el movimiento sacerdotal mariano, como al pequeño Jesús estoy formándolo en el silencio y en la intimidad. Es el momento de su infancia y de su vida oculta. Necesita ahora mucho silencio, mucha humildad, mucha confianza, mucha oración. A los sacerdotes del movimiento los estoy eligiendo y formando yo misma, según un designio de mi corazón inmaculado. Vendrán de todas partes, del clero diocesano, de las órdenes religiosas y de varios institutos. Formarán el ejército de mis sacerdotes, que yo misma nutriré y formaré, preparándolos para las próximas batallas del reino de Dios. No haya un jefe entre vosotros, yo misma seré vuestra capitana. Vosotros sed todos hermanos, amándoos, comprendiéndoos, ayudándoos. La única cosa que importa es que os dejéis formar por mí. Para esto es necesario que cada uno se ofrezca y se consagre a mi corazón inmaculado, se entregue totalmente a mí como Jesús se me ha entregado totalmente. Después yo pensaré en todo. Os formaré en un gran amor al Papa y a la Iglesia. A él unida, os prepararé para un heroico testimonio del Evangelio, que para algunos de vosotros será hasta la efusión de la sangre. Y cuando haya llegado el momento, entonces el movimiento saldrá al descubierto para combatir abiertamente a la tropa que el demonio, mi adversario de siempre, está formándose entre los sacerdotes.